En una operación sin precedentes que ha sacudido los cimientos del poder militar ruso, las fuerzas ucranianas lograron destruir el que hasta ahora era considerado el aeropuerto militar más grande de toda Rusia. El ataque, descrito por analistas como uno de los golpes más devastadores de la guerra, no solo representa un revés estratégico para Moscú, sino que también expone la vulnerabilidad de las infraestructuras que durante décadas fueron presentadas como símbolo de fortaleza. Testigos en la región relataron cómo una sucesión de explosiones iluminó el cielo nocturno, seguidas por columnas de humo visibles a decenas de kilómetros, mientras sirenas y defensas antiaéreas intentaban, sin éxito, contener la ofensiva. Este aeropuerto, pieza clave en la logística y en el despliegue de cazas de combate, bombarderos y sistemas de transporte militar, era un eje vital para sostener las operaciones rusas tanto en el frente oriental como en el sur ocupado. Su aniquilación no solo supone la pérdida de infraestructura y armamento, sino que golpea directamente la moral de las tropas y el prestigio de la élite militar rusa, que ahora enfrenta crecientes dudas sobre su capacidad de proteger activos estratégicos en pleno territorio nacional. Kiev, por su parte, ha presentado esta acción como prueba de que su estrategia de golpear profundo en el corazón de Rusia está surtiendo efecto y que la resistencia ucraniana no solo defiende, sino que también está dispuesta a cambiar el rumbo del conflicto con ataques audaces y quirúrgicos. Las repercusiones inmediatas del ataque ucraniano al mayor aeropuerto militar de Rusia han generado un terremoto geopolítico y militar de gran magnitud. Fuentes de inteligencia occidentales confirmaron que en las instalaciones destruidas se encontraban decenas de aeronaves de combate, depósitos, municiones y centros de mando operativos que servían como plataforma de lanzamiento para las ofensivas rusas en varias regiones del frente. La magnitud del daño, que aún está siendo evaluada, se considera catastrófica. Gran parte de las pistas quedaron inutilizadas, los hangares reducidos a cenizas y la red logística que conectaba la base con las fábricas de armamento colapsó en cuestión de horas. El Kremlin reaccionó de inmediato con un discurso desafiante, prometiendo represalias contundentes contra Kiev. Sin embargo, el impacto psicológico en la sociedad rusa fue evidente. En ciudades cercanas, el pánico se apoderó de la población tras los estallidos, y miles de ciudadanos difundieron imágenes en redes sociales que muestran columnas de fuego elevándose hacia el cielo. El gobierno intentó censurar rápidamente los reportes, pero la magnitud del ataque hizo imposible ocultar la realidad. En paralelo, expertos militares señalaron que este golpe representa un punto de inflexión. Por primera vez en la guerra, Ucrania demostró no solo la capacidad de golpear en profundidad, sino también de desmantelar uno de los pilares de la aviación militar rusa. En el plano internacional, la reacción no se hizo esperar. Los aliados de la OTAN elogiaron la audacia de la operación, interpretándola como un mensaje de que Rusia ya no tiene garantizada la seguridad de sus infraestructuras críticas. Washington y Bruselas destacaron que este tipo de acciones evidencian la eficacia de los sistemas occidentales transferidos a Ucrania, desde drones de largo alcance hasta municiones guiadas de precisión. Moscú, por el contrario, acusó directamente a Occidente de haber participado en la planificación y ejecución del ataque, una narrativa que podría escalar las tensiones diplomáticas en los próximos días. Mientras tanto, en Kiev, el ambiente era de euforia controlada. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que la operación simboliza un paso más hacia la liberación de todo nuestro territorio y que Rusia debe entender que ningún lugar es intocable. Los analistas coinciden en que la destrucción de este aeropuerto no solo debilita la capacidad ofensiva de Moscú,
sino que obligará a replantear toda su estrategia aérea, dificultando el transporte de tropas, la defensa de Crimea y la coordinación de ataques en el frente oriental. A su vez, este acontecimiento envía un claro mensaje a las élites rusas. La guerra, que Moscú pretendía mantener alejada de sus principales bases, ya está penetrando en el corazón del aparato militar del país. La destrucción del mayor aeropuerto militar de Rusia marca un antes y un después en el curso de la guerra. Más allá del impacto material, que ya de por sí es devastador, este acontecimiento representa un golpe directo al orgullo y a la narrativa de invulnerabilidad que el Kremlin había sostenido durante años. La imagen de un poder aéreo ruso prácticamente intocable se desmorona frente a los ojos del mundo, y con ella también la confianza interna en la capacidad del Estado para garantizar seguridad en su propio territorio. Moscú, que intentó durante meses proyectar la idea de una guerra lejana y controlada, se enfrenta ahora a una cruda realidad. Su propio corazón estratégico está al alcance de la fuerza ucraniana. El eco de este ataque trasciende lo puramente militar. En el ámbito político, genera presiones sobre Vladimir Putin, quien debe responder ante una élite cada vez más inquieta por las pérdidas crecientes y una población que empieza a cuestionar la narrativa oficial. La promesa de represalias contundentes no logra disipar el sentimiento de vulnerabilidad, ni el temor de que este sea apenas el comienzo de una serie de golpes más profundos. En el terreno diplomático, la operación fortalece la posición de Ucrania frente a sus aliados, reforzando la percepción de que el apoyo militar occidental no solo es necesario, sino que está dando resultados tangibles. A nivel estratégico, los expertos coinciden en que esta acción obligará a Rusia a redistribuir recursos, reforzar defensas y adoptar una postura más defensiva, lo que podría ralentizar su capacidad ofensiva en el frente. Ucrania, por su parte, capitaliza este triunfo como una demostración de que la guerra no está perdida y que, con inteligencia, audacia y apoyo internacional, es posible quebrar el músculo militar de una potencia considerada hasta hace poco inalcanzable. En conclusión, el ataque no solo reduce significativamente la capacidad operativa de la aviación rusa, sino que redefine los límites del conflicto, inaugurando una etapa en la que la balanza estratégica parece inclinarse, aunque de forma frágil y volátil, hacia Kiev. La destrucción del aeropuerto militar más grande de Rusia pasará a la historia como un símbolo de resistencia y un recordatorio de que incluso las fortalezas más imponentes pueden caer ante la determinación y la estrategia de un enemigo que se niega a rendirse. En apenas 48 horas, el frente de Pokrovsk fue escenario de una de las operaciones más contundentes de la guerra reciente. La Primera Guardia Nacional de Ucrania, conocida como el Cuerpo Azov, lanzó una ofensiva precisa y devastadora que logró neutralizar a 151 soldados rusos, capturar a 8 y dejar a decenas más heridos. Este éxito táctico no solo desmanteló la presión que Moscú intentaba imponer sobre uno de los sectores más candentes de Donetsk, sino que además envió un mensaje inequívoco. Ucrania conserva la iniciativa en los puntos más críticos del conflicto. Testigos locales describieron intensos combates, explosiones que sacudieron las posiciones fortificadas rusas y la retirada desordenada de tropas que hasta ese momento intentaban avanzar. El golpe resonó más allá de las trincheras. Mientras las fuerzas ucranianas consolidaban su posición en el campo de batalla, en Europa, la noticia generaba reacciones inmediatas. Letonia y Alemania anunciaron nuevos paquetes de ayuda militar, reforzando no solo las capacidades de defensa de Kiev, sino también la confianza en que la resistencia ucraniana
puede alterar el equilibrio de fuerzas. Este apoyo internacional, sumado al triunfo en Pokrovsk, coloca a Ucrania en una posición de mayor fortaleza, tanto en el terreno militar como en el diplomático, abriendo un espacio de maniobra en las mesas de negociación donde se define el futuro del conflicto. El avance de la Primera Guardia Nacional de Ucrania, Azov, en el frente de Pokrovsk no fue un simple éxito táctico, sino el resultado de una planificación estratégica que sorprendió a las fuerzas rusas. Durante semanas, Moscú había concentrado recursos en esta zona con la intención de quebrar las líneas ucranianas y abrir un corredor hacia posiciones más profundas en Donetsk. Sin embargo, las tropas de Azov, con inteligencia en tiempo real y un uso combinado de drones de reconocimiento, artillería de precisión y unidades de asalto, lograron revertir el curso de la batalla en cuestión de horas. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban vehículos blindados rusos abandonados, trincheras colapsadas y soldados desorientados que finalmente cayeron prisioneros. Este desenlace tuvo un fuerte impacto en la moral de ambos bandos. Para los combatientes ucranianos, representó una inyección de confianza y la confirmación de que, incluso en sectores extremadamente disputados, es posible infligir derrotas contundentes a un ejército que presume superioridad numérica. Para los soldados rusos, en cambio, significó un recordatorio amargo de que la ofensiva en Donetsk enfrenta serios obstáculos y que el mando militar no logra consolidar avances sostenidos. Analistas en Kiev destacaron que la captura de 8 prisioneros no solo representa un logro militar, sino también una oportunidad de obtener información valiosa sobre las próximas operaciones rusas en la región. La resonancia del éxito en Pokrovsk se amplificó con las reacciones internacionales. En Riga, el gobierno letón anunció un nuevo paquete de apoyo que incluye vehículos blindados y sistemas antiaéreos, mientras que en Berlín, Alemania aprobó el envío de municiones adicionales y equipamiento de invierno para las tropas. Estas medidas refuerzan la idea de que cada victoria ucraniana en el campo de batalla tiene un efecto multiplicador en el terreno diplomático, incentivando a los aliados a acelerar y ampliar su asistencia. Para muchos analistas europeos, el golpe en Pokrovsk simboliza que Ucrania no solo resiste, sino que aún tiene la capacidad de llevar la iniciativa y modificar la narrativa de la guerra. No obstante, el Kremlin reaccionó con la habitual mezcla de silencio y propaganda. Los canales oficiales minimizaron la derrota, refiriéndose a ella como un retroceso temporal, mientras que voceros militares prometieron contraataques inmediatos. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra una Rusia que, pese a sus intentos de desgaste, enfrenta crecientes dificultades para mantener la cohesión de sus tropas y la estabilidad de su logística. Esta contradicción entre discurso oficial y hechos palpables no hace más que incrementar las tensiones internas en Moscú, donde sectores de la élite política y militar empiezan a cuestionar la efectividad de las campañas en Donetsk. La contundente victoria de la Primera Guardia Nacional de Ucrania, Azov, en Pokrovsk, trasciende lo meramente militar y se proyecta como un símbolo de resiliencia nacional y de redefinición de la dinámica de la guerra. El hecho de haber neutralizado a más de 150 soldados enemigos, capturado prisioneros y obligado a Rusia a retroceder en uno de los sectores más disputados del Donbass, demuestra que, pese a las dificultades y al enorme costo humano del conflicto, Ucrania conserva la capacidad de golpear con precisión y alterar los planes de Moscú. Esta operación no solo refuerza las líneas defensivas en Donetsk, sino que también envía un mensaje claro. El frente no está condenado a un estancamiento perpetuo, y las fuerzas ucranianas aún pueden generar victorias que cambien el panorama. En el plano político,
El triunfo refuerza la posición de Kiev, tanto frente a sus aliados occidentales como en el tablero diplomático global. El anuncio casi simultáneo de nuevos paquetes de ayuda de Letonia y Alemania refleja cómo cada logro en el campo de batalla se traduce en un mayor compromiso internacional, creando un círculo virtuoso entre éxito militar y apoyo externo. Para los socios europeos, Pokrovsk se convierte en la prueba tangible de que su asistencia no es en vano y de que Ucrania está preparada para maximizar cada recurso recibido. Por otro lado, para Rusia, este revés supone un dilema estratégico: continuar destinando grandes cantidades de hombres y equipos a un frente que ha mostrado ser vulnerable, o redistribuir fuerzas hacia otras zonas más críticas. Cualquiera de las dos opciones acarrea riesgos significativos. La derrota en Pokrovsk debilita la narrativa oficial del Kremlin, que insiste en una campaña bajo control, y siembra nuevas dudas entre la población rusa y dentro de las propias filas militares. En conclusión, el golpe de Azov en Pokrovsk pasará a la historia como una muestra del ingenio táctico ucraniano y de la importancia de la cooperación internacional en un conflicto que sigue marcando el pulso de la seguridad europea. Si bien la guerra está lejos de resolverse, esta operación confirma que Ucrania no solo resiste, sino que también puede marcar la pauta en el campo de batalla y abrir nuevas oportunidades en la esfera diplomática. Pokrovsk, más que una victoria aislada, podría ser el inicio de una nueva etapa donde la iniciativa vuelve, poco a poco, a manos ucranianas. En el noreste de Ucrania, la guerra tecnológica mostró nuevamente su poder devastador. El 429 Batallón Independiente de Sistemas No Tripulados, conocido con el nombre en clave Aquiles, ejecutó un ataque decisivo con drones que expuso como nunca antes la fragilidad de la maquinaria bélica rusa. Guiados con inteligencia proporcionada por la OTAN, enjambres de drones FPV atravesaron con precisión quirúrgica a los tanques T-90M ProRiv, considerados por Moscú como invencibles y símbolo de su superioridad en el campo de batalla. En cuestión de minutos, varios de estos blindados de última generación quedaron convertidos en chatarra humeante, dejando al descubierto que incluso la joya más avanzada del arsenal ruso es vulnerable frente a la innovación y la táctica ucraniana. Al mismo tiempo, en la región de Donetsk, la célebre brigada Azov repelió un intento ruso de desembarco cerca de Katerinivka, desmantelando por completo los planes de establecer una cabeza de puente que habría abierto la puerta a nuevas ofensivas. La jornada, marcada por 182 enfrentamientos a lo largo de toda la línea del frente, evidenció la presión constante que sufre Ucrania, pero también su capacidad para resistir y mantener firmes sus defensas. Mientras tanto, en el escenario internacional, el eco de la guerra resonó hasta Alaska, donde la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin reavivó los debates sobre las condiciones de un posible alto el fuego. En Europa, por su parte, líderes comunitarios volvieron a dejar claro que el compromiso con la soberanía de Kiev sigue intacto, subrayando que cualquier negociación deberá respetar la integridad territorial de Ucrania. Así, el día no solo estuvo marcado por la intensidad de los combates, sino también por la pugna diplomática que continúa moldeando el destino del conflicto. El ataque del batallón Aquiles con drones FPV no fue un golpe aislado, sino el resultado de una estrategia cada vez más sofisticada que combina inteligencia satelital de la OTAN con la flexibilidad de los sistemas no tripulados ucranianos. Los tanques T-90M ProRiv, orgullo de la industria militar rusa y presentados como símbolos de invulnerabilidad, fueron localizados en una zona de concentración logística y quedaron expuestos tras varios días de vigilancia aérea. Una vez desplegados, los enjambres de drones atacaron en oleadas sucesivas, penetrando blindajes
que, en teoría, debían resistir cualquier proyectil. La destrucción en minutos de vehículos valorados en millones de dólares no solo debilitó la capacidad de fuego rusa en ese sector, sino que además representó un duro golpe propagandístico. El mito de la invencibilidad del T-90M se derrumbó en directo ante los ojos del mundo. En paralelo, la brigada Azov protagonizó otra operación que consolidó la defensa ucraniana en Donetsk. Al detectar un intento de desembarco ruso en las inmediaciones de Katerinivka, los combatientes ucranianos lanzaron una ofensiva coordinada con artillería y fuego de cobertura, desbaratando los planes de establecer un puente de ataque. La derrota obligó a las fuerzas rusas a replegarse precipitadamente, dejando tras de sí material bélico destruido y soldados abatidos. Esta victoria evitó la creación de una cabeza de puente que habría abierto el camino para mayores ofensivas en la región, consolidando así la línea defensiva ucraniana en uno de los puntos más calientes del frente. La intensidad de la jornada quedó reflejada en las cifras: 182 enfrentamientos en un solo día. A pesar de la magnitud del ataque ruso, las defensas ucranianas resistieron, mostrando una capacidad de respuesta que desmiente la narrativa de un ejército agotado. Kiev aprovechó estos logros para reforzar la moral de la población, subrayando que la combinación de innovación tecnológica, disciplina militar y apoyo internacional sigue siendo la fórmula para resistir una guerra prolongada. En el plano internacional, el eco de estas operaciones coincidió con un momento clave en el tablero diplomático. La cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska no solo atrajo la atención global, sino que también generó tensiones sobre las condiciones de un eventual alto el fuego. Mientras Moscú insiste en consolidar sus conquistas territoriales, Washington y los aliados europeos recalcan que cualquier acuerdo debe partir del respeto a la soberanía ucraniana. Desde Bruselas y Berlín, los líderes europeos reiteraron su apoyo a Kiev, anunciando que nuevas ayudas militares y económicas seguirán llegando para sostener tanto la defensa como la resistencia interna. Así, la combinación de victorias militares en el terreno y de respaldos internacionales en el escenario diplomático posiciona a Ucrania en una situación más favorable que semanas atrás, desafiando la percepción de que la guerra está destinada al estancamiento. La destrucción de los tanques T-90M y la derrota del intento de desembarco ruso en Katerinivka no son solo episodios aislados, sino parte de una narrativa más amplia en la que Ucrania demuestra que puede adaptarse, resistir y, sobre todo, golpear con precisión en momentos decisivos. La jornada que combinó el ataque del batallón Aquiles y la defensa de la brigada Azov quedará registrada como un episodio que ilustra con claridad la evolución del conflicto. Una guerra donde la tecnología, la inteligencia aliada y la determinación nacional se entrelazan para equilibrar una lucha aparentemente desigual. La aniquilación de los T-90M Prorif, antaño símbolo de la supremacía rusa, no solo debilitó el potencial ofensivo de Moscú en el noreste, sino que además destrozó un mito cuidadosamente construido por la propaganda del Kremlin. La vulnerabilidad de su maquinaria más avanzada demuestra que ninguna ventaja material es suficiente frente a la creatividad y adaptabilidad ucraniana. Por su parte, la derrota rusa en Katerinivka consolidó la percepción de que Ucrania no solo resiste, sino que también es capaz de anticipar y desmantelar operaciones clave en frentes estratégicos. Esta doble victoria, lograda en un solo día, se convierte en un mensaje para sus aliados. Kiev sigue siendo un socio confiable que maximiza cada recurso recibido, transformando la ayuda internacional en resultados tangibles. La consecuencia directa es un fortalecimiento del vínculo con Europa y la OTAN,
que encuentran en estos éxitos un argumento contundente para mantener y aumentar el apoyo. En el terreno diplomático, los acontecimientos añaden un matiz crucial a la cumbre Trump-Putin en Alaska. Mientras el Kremlin intenta proyectar fortaleza para imponer sus condiciones en un eventual alto el fuego, las derrotas en Pokrovsk, Donetsk o ahora en el noreste socavan su narrativa y limitan su margen de maniobra. En cambio, Ucrania llega a la mesa con pruebas de eficacia militar, lo que refuerza su posición para exigir garantías sobre su soberanía y la recuperación de su integridad territorial. En definitiva, lo ocurrido en estas 24 horas es más que un éxito operativo. Es una señal de que el rumbo de la guerra puede alterarse mediante innovación y resistencia coordinada. Ucrania ha demostrado que, pese a la asimetría de recursos, puede exponer las debilidades del gigante ruso y convertirlas en puntos de inflexión. Si esta dinámica se mantiene, el futuro del conflicto no estará definido solo por la fuerza bruta, sino por la capacidad de adaptación, la unidad política y el respaldo internacional. Así, el ataque de Achilles y la defensa de Azov no son solo victorias puntuales, sino hitos que reconfiguran la percepción de la guerra y abren la puerta a nuevas posibilidades estratégicas para Kiev. En la más absoluta oscuridad de la noche, cuando la línea del frente parecía inmóvil, el tercer regimiento de operaciones especiales de Ucrania irrumpió con una ofensiva fulminante en el corazón del Donbass ocupado. Lo que comenzó como una incursión silenciosa, marcada por la disciplina y el sigilo, pronto se transformó en un asalto devastador. Un búnker fortificado que albergaba a comandos de élite rusos colapsó bajo un fuego de precisión y granadas, dejando tras de sí escombros, caos y desconcierto. En apenas minutos, el que era considerado un bastión impenetrable quedó reducido a ruinas, y lo que debía ser un punto de control ruso se convirtió en escenario de una derrota abrumadora. De esa operación no solo surgieron prisioneros, sino también valiosa información estratégica que promete alterar el rumbo de los combates en la región. Días después, la ofensiva ucraniana escaló aún más con el despliegue aéreo de las fuerzas de asalto. Las brigadas 79ª Tavria y 82ª Bukovina descendieron en paracaídas sobre Donetsk, tomando por sorpresa al enemigo y capturando varias aldeas clave. Esta operación audaz desmanteló las llamadas líneas inquebrantables de Moscú, que durante meses habían sido propagadas como el muro infranqueable de la defensa rusa. La ruptura de esas posiciones no solo debilitó la moral de las tropas rusas, sino que también abrió nuevas rutas de avance para Kiev, demostrando que la iniciativa, pese a las dificultades, sigue estando en manos ucranianas. En el terreno político, el impacto no tardó en llegar. El presidente Volodymyr Zelensky elogió públicamente las operaciones como prueba irrefutable de la resiliencia de su país, un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los aliados occidentales. Desde Bruselas, Berlín y Washington, los ecos fueron inmediatos. Líderes europeos y representantes de la OTAN subrayaron su respaldo a Ucrania, interpretando estas victorias como una muestra de que la ayuda militar y económica invertida está dando frutos tangibles. Así, lo ocurrido en el Donbass no solo refuerza el frente militar, sino también la posición diplomática de Kiev, ampliando su margen de maniobra en un conflicto que sigue marcando el pulso de la seguridad europea. La ofensiva nocturna del Tercer Regimiento de Operaciones Especiales de Ucrania en el Donbass no solo representó un golpe quirúrgico contra un búnker fortificado, sino que también reveló un patrón de guerra asimétrica en el que Kiev ha sabido imponerse con ingenio y precisión. Durante semanas, drones de reconocimiento y agentes de inteligencia
habían rastreado los movimientos de las tropas rusas en la zona, identificando la presencia de un destacamento de élite resguardado en aquel complejo subterráneo. La operación fue planificada al detalle. Comandos ucranianos se infiltraron en silencio, utilizando rutas encubiertas y equipos de visión nocturna, hasta alcanzar el objetivo. Una vez dentro del perímetro, la ejecución fue rápida y letal. Fuego de precisión combinado con granadas de alto impacto hizo colapsar la estructura en cuestión de minutos. El resultado fue devastador para las fuerzas rusas, que no solo perdieron efectivos experimentados, sino que dejaron tras de sí documentos y dispositivos de comunicación que ahora están en manos ucranianas. Este éxito táctico tuvo un efecto inmediato en el equilibrio del frente oriental. Mientras el Kremlin trataba de ocultar la magnitud de la pérdida, las fuerzas ucranianas capitalizaban el impulso con una operación aún más ambiciosa: el despliegue aéreo de las brigadas 79ª Tavria y 82ª Bukovina en Donetsk. Con un salto nocturno en paracaídas, cientos de soldados descendieron sobre aldeas estratégicas, sorprendiendo por completo a las guarniciones rusas. Lo que debía ser una línea de defensa inquebrantable se fragmentó en cuestión de horas, y varias localidades clave cambiaron de manos sin que Moscú pudiera organizar una respuesta coherente. La maniobra no solo consolidó posiciones, sino que también abrió brechas en el frente, obligando al mando ruso a redistribuir fuerzas y a retroceder en sectores donde presumían solidez. El impacto psicológico de estas operaciones ha sido igualmente profundo. Para las tropas ucranianas, simbolizan la capacidad de revertir una narrativa que hablaba de estancamiento y desgaste, devolviendo confianza y moral en un momento crítico. Para los soldados rusos, en cambio, significan la constatación de que ni sus búnkeres más fortificados, ni sus líneas defensivas más propagandizadas son realmente seguras. Este contraste alimenta un escenario en el que Ucrania logra no solo victorias militares, sino también una ventaja psicológica que puede resultar determinante en el largo plazo. En paralelo, el eco internacional no se hizo esperar. Analistas en Europa subrayaron que estas operaciones confirman la eficacia de los entrenamientos y equipamientos provistos por la OTAN, desde sistemas de paracaidismo avanzado hasta armamento de precisión. En Washington, se interpretó el éxito como un argumento adicional para sostener la ayuda a Kiev, en un contexto donde sectores políticos cuestionan los costos de la asistencia prolongada. Mientras tanto, Moscú se vio obligado a intensificar su retórica, prometiendo represalias y minimizando la derrota como un incidente localizado, aunque la evidencia en el terreno desmienta esa narrativa. La jornada, con su combinación de ataques sorpresivos y victorias estratégicas, marcó un antes y un después en la dinámica del Donbass. Ucrania no solo consiguió infligir un daño severo en términos militares, sino también alterar la percepción de que el frente estaba condenado a la inmovilidad. La resiliencia demostrada en estas operaciones envía un mensaje claro: Kiev mantiene la capacidad de sorprender, golpear y resistir, incluso en los escenarios más adversos. La combinación de la operación del Tercer Regimiento de Operaciones Especiales y el despliegue aéreo de las brigadas 79ª Tavria y 82ª Bukovina representa mucho más que dos victorias militares en el Donbass. Se trata de un mensaje contundente sobre la capacidad de Ucrania para adaptarse, sorprender y resistir en una guerra de desgaste prolongada. El colapso del búnker fortificado ruso, junto con la ruptura de las supuestas líneas inquebrantables en Donetsk, demuestra que la narrativa de invulnerabilidad de Moscú es insostenible frente a una combinación de inteligencia, tecnología y valentía operativa. Cada paso dado por Kiev en estas operaciones no solo inflige pérdidas materiales y humanas al ejército ruso,
sino que erosiona progresivamente la confianza interna en la estrategia del Kremlin. En el ámbito político, estas victorias refuerzan la posición del presidente Volodymyr Zelensky, quien las presentó como prueba del espíritu indomable de su país. El eco en Europa y en la OTAN fue inmediato. Las capitales occidentales reafirmaron su apoyo, interpretando estos logros como una confirmación de que la inversión en ayuda militar tiene un impacto real y medible en el campo de batalla. En este sentido, Ucrania no solo gana terreno físico, sino también capital diplomático, aumentando su capacidad de negociación en un contexto donde cada victoria se traduce en mayor presión sobre Moscú. Para Rusia, en cambio, los acontecimientos suponen un desafío estratégico de gran envergadura. El Kremlin debe decidir entre reforzar aún más sus defensas en Donetsk, lo que implicaría desatender otros frentes, o mantener su narrativa propagandística mientras oculta derrotas que son cada vez más difíciles de disimular. La pérdida de un destacamento de élite y la humillación de ver derrumbadas líneas presentadas como inexpugnables no solo afectan a la moral de las tropas, sino que también alimentan las tensiones dentro de la propia estructura de mando. En definitiva, los hechos de estas jornadas marcan un punto de inflexión. Ucrania demuestra que la guerra no está condenada al estancamiento y que con planificación audaz y apoyo internacional sostenido, es capaz de asestar golpes que alteran el equilibrio estratégico. Estas operaciones serán recordadas no solo por el éxito militar en sí, sino por el efecto acumulativo que generan en la moral, la política y la diplomacia. Si el futuro del conflicto depende de la capacidad de mantener la iniciativa, Ucrania ha dejado claro que aún conserva las herramientas y la voluntad para hacerlo. El Donbass, lejos de consolidarse como una fortaleza rusa, se ha convertido en un escenario donde la resiliencia ucraniana desafía y redefine, día tras día, los límites de esta guerra.